Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la situación en el Sahel y cómo afectan los problemas de esa región a la seguridad de España. Y para hablar de esta cuestión tenemos con nosotros a Ignacio Fuentecobo, que es coronel de artillería, diplomado en Estado Mayor y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos en Madrid. Ignacio, muy buenas, bienvenido. Buenos días, Javier, y gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación y estar este rato con nosotros. Que, pues nada, es un tema muy interesante y muy actual, por lo que ahora vamos a ir comentando del lugar que ocupa o que se ha tratado, ¿no? de que ocupe en la agenda de la OTAN. Y luego tenía muchas ganas de que pasaras aquí por el programa, porque nos conocemos hace ya un montón de años y siempre es un placer charlar contigo de estos temas que nos encantan. Así que muy agradecido. Pues nada, encantado, Javier. Pues una cosa que solemos hacer es cuando tenemos a un invitado nuevo y pues presentarlo de forma dialogada, sabiendo pues cómo entraste en estos temas, así lo que quieras destacar de tu trayectoria. Sí, bueno, pues yo empecé siempre partiendo del conocimiento de la geografía y la historia, ¿no? Yo creo que la base para los estudios de geopolítica y para los análisis estratégicos es la geografía y la historia, ¿no? Y a mí siempre me ha apasionado desde la infancia, ¿no? Y luego sobre las zonas en las que me he ido especializando, que es el norte de África y el Sahel, fue una región con las que me entusiasmé ya hace muchos años, incluso cuando era un joven oficial que me recorrí Marruecos, intenté llegar o ir hacia el Sáhara y el ejército marroquí no me dejó, etcétera, pero me quedé un poco siempre con el gusanillo de lo interesante que era esa región, ¿no? Después, durante mi tiempo de profesor de estrategia en la Escuela de Estado Mayor, pude profundizar en los estudios sobre el norte de África, el Sahel, incluso escribir un libro sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Y lo mismo me ocurrió en mi tiempo como analista en la sección de estrategia del Estado Mayor Conjunto y más recientemente en el Instituto de Estudios Estratégicos, donde estuve 5 años antes de irme a Roma, al Colegio de Defensa de la OTAN, donde he pasado los últimos 3 años hasta el verano pasado, en el que he vuelto a España y me he vuelto a reincorporar al Instituto de Estudio Estratégico también como analista principal, cubriendo las regiones del Sahel, del norte de África, del Mediterráneo, y ahora también, debido al expertise que he adquirido en Roma, en la OTAN, pues el dossier de la OTAN, ¿no? Procuramos en los episodios el incluir un apartado de bibliografía, muchas veces al final, pero aquí ya la adelantamos, que es que quien tenga interés en estas cuestiones tanto de Magreb como de Sahel, yo le recomendaría que entre en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos y busquen el histórico. O sea, se metan en el buscador, pongan esas palabras clave de Magreb y Sahel y van a salir un montón de documentos que tenéis, tanto de documentos de opinión, documentos marco, capítulos de los cuadernos de estrategia. O sea, tenéis un histórico de publicaciones y muchas además son tuyas, muy extenso. Sí, efectivamente. A mí me ha gustado mucho escribir sobre estos temas. De hecho, hace unos días, el miércoles de la semana pasada, publiqué un documento que era sobre el flanco sur de la OTAN a la luz de la cumbre de Madrid, ¿no? Una serie de reflexiones sobre cómo se veía la seguridad en esta región, que es crítica para la OTAN, pero sobre todo también para países como España, ¿no? Es una zona con la que me encuentro muy familiarizado y sobre la que me gusta estudiar y escribir, ¿no? Pues bueno, ahí va la recomendación. La página del instituto es IE3, ¿no? O sea, i3es.es, ahí se puede acceder y descargar, porque además todo lo que tenéis está en abierto. Incluso lo que son libros físicos también están en PDF en la página del instituto. Y luego, para los que nos escuchan, pues bueno, que me imagino que habrán llegado a nosotros a través de las aplicaciones que tenemos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en YouTube y demás, pues la página de referencia nuestra es la de Global Strategy. Si se mete en Google, se llega directamente y ahí está todo el histórico también de los podcasts. Pues entrando ya en el tema, que es un tema muy interesante y yo creo que van a salir cosas
muy atractivas. Si te parece, podemos empezar pensando también en que nuestro público hay gente que sabe muchísimo de estas cuestiones y luego otra parte del público, que es la primera vez que se aproxima a ellas, procuramos que esto sea multiespectro. O sea, empezar por lo básico y luego ya entrar en cosas con más sustancia o más especializadas. Entonces, si te parece, podemos empezar con cuáles son los principales desafíos que afronta el Sahel desde el punto de vista de seguridad y luego esto qué repercusión tiene para España. Porque una primera cosa, y aquí casi lanzaría una pregunta ahí con un poco más de mordiente, es, ¿realmente el Sahel es tan importante para España? Porque puede dar la impresión de que está muy lejos, de que son desafíos un tanto abstractos. ¿Realmente existe una problemática de seguridad que afecte a nuestro país o esto es un mero lugar común? ¿Cómo lo ves? Sí, muchas gracias, Javier. Y bueno, yo creo que el Sahel es una región donde parecen concentrarse todas las desgracias de la humanidad, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, en todos sus aspectos: seguridad humana, seguridad militar, seguridad política, seguridad de las sociedades, etcétera, ¿no? Y así ha sido durante muchas décadas, pero lo que estamos apreciando es que en los últimos tiempos la situación de seguridad se ha degradado, ¿no? Si mirásemos o si quisiéramos analizar cuáles son los principales problemas y tratando de resumir para no extendernos demasiado, aunque luego quizá podamos entrar en detalle, pues y desde la perspectiva española, quizá lo que más nos preocupa ahora mismo es el tema del terrorismo internacional, del yihadismo radical en el Sahel y el tema de las migraciones, ¿no? Por supuesto, no son solo estos problemas están complementados con otros que son casi estructurales, ¿no? El tema de la falta de gobernabilidad de los estados que surgen, que están ahí presentes casi desde el momento de la independencia, cuando estos países recién creados artificialmente aparecen con unas realidades políticas y con unas fronteras que no corresponden con sus realidades nacionales, ¿no? Y eso crea unos factores de desestabilización enormes, ¿no? Pero hablando de estos dos problemas principales en cuanto al terrorismo, lo que estamos apreciando en los últimos tiempos es que después de un momento o de un tiempo de inflexión que siguió a la intervención francesa en enero del 2013 con la operación Serval en Mali, que supuso un varapalo militar importante para los yihadistas, en los últimos tiempos se han ido recuperando hasta tal punto de que hoy en día algunos de estos movimientos, sobre todo los asociados con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, tienen una capacidad importante de desafiar a las estructuras, estructuras de poderes regionales, ¿no? Desde el punto de vista de las migraciones, ello va asociado a la cuestión de la demografía, ¿no? Hoy en día, y ahí están los anuarios de Naciones Unidas, África es el pulmón demográfico del mundo, es prácticamente la única región del mundo donde la población crece, salvando algunos países muy concretos en otras áreas, pero prácticamente la población se ha estabilizado o está a punto de estabilizarse en el resto del mundo, está decreciendo en zonas importantes, entre ellas Europa, pero no en África. África está al principio de su ciclo demográfico con una demografía explosiva, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del Sahel, ¿no? Un país como Níger, ¿no? Que tiene en torno a los 18 o 19 millones de habitantes y con una tasa de fertilidad en sus mujeres en torno a los 7 hijos por mujer fértil, ¿no? Bueno, desde el punto de vista geopolítico, ¿esto qué significa? Pues significa que si ahora tiene 19 millones de habitantes, a finales del siglo tendrá 200 millones de habitantes, ¿no? Sobre un territorio que es muy frágil, muy pobre y con unos recursos muy limitados, ¿no? Pero incluso países ricos que están ahí en los bordes del Sahel, como puede ser el caso de Nigeria, pasarán de los 250 aproximadamente millones de habitantes que tiene ahora a los 800 millones a finales de siglo y se convertirá en el tercer país más poblado del mundo después de la India y de China, ¿no? Claro, si esto no va acompañado con un crecimiento de desarrollo equiparable que permita absorber estas poblaciones y darles unas condiciones de vida dignas, pues uno de los recursos naturales
como ha sido a lo largo de la humanidad, en la migración, ¿no? La migración en sí no es un fenómeno ni bueno ni malo, es un fenómeno recurrente de la humanidad, ¿no? Las personas toman decisiones individuales como seres libres y deciden desplazarse o moverse de sus territorios, o de sus países, o sus ciudades, etcétera, hacia otros donde les proporcionan mejores condiciones de vida, ¿no? El problema que se plantea desde el punto de vista de la seguridad es cuando estos son movimientos descontrolados y cuando tienen un volumen, unas dimensiones enormes, ¿no? Y eso es lo que estamos empezando a apreciar ahora, ¿no? Los movimientos de poblaciones a través de las demografías, las migraciones, dirigiéndose desde la zona del Sahel, incluso desde más al sur de África, hacia territorios europeos, ¿no? Y colapsando o por lo menos saturando las capacidades de acogida de los países receptores, ¿no? Si esto no se regula, pues puede llegar un momento que se produzcan tensiones internas dentro de los países receptores que desestabilicen a los propios países, ¿no? Y ese es uno de los grandes temores a los que recurre la Unión Europea, ¿no? Si se regula correctamente, pues en poblaciones decrecientes como son las europeas, pues se podrá absorber este exceso de mano de obra y de migrantes que proceden del Sahel y del norte de África y asimilarlos correctamente en nuestras sociedades prósperas, ¿no? Esto se ve agravado también por la utilización del fenómeno migratorio por parte de determinados estados, ¿no? Lo hemos visto en el este de Europa, en el caso de Bielorrusia, pero también lo hemos visto en el caso de algunos estados africanos y también en Oriente Medio, ¿no? Es decir, la instrumentalización de las migraciones o del derecho migratorio por parte de determinados estados para obtener ventajas políticas, ¿no? Y eso sí es una amenaza. De hecho, el concepto estratégico de la OTAN, aprobado hace unos días en Madrid, así lo contempla, ¿no? Junto a esto podríamos hablar de muchos problemas adicionales, ¿no? El tema del crimen organizado, ¿no? Las mafias que circulan o que se mueven libremente a través del territorio del Sahel y con todo tipo de tráficos ilícitos, drogas, personas, etcétera, ¿no? Algunos fenómenos malditos de la humanidad que pensábamos que habían desaparecido, como es la esclavitud o la trata de seres humanos, ¿no? Que parecen resurgir con creciente fuerza en el Sahel y incluso en algunos países desestructurados del norte de África, como es el caso de Libia, o incluso los efectos del cambio climático que están afectando de una manera muy incisiva al Sahel, ¿no? Y nos están volviendo a los orígenes de la humanidad, a la lucha por los recursos y por las tierras fértiles, el agua, entre los pueblos o las tribus ganaderas y las tribus de pastores, ¿no? Un poco el mito de Caín y Abel, ¿no? En definitiva, todo un conglomerado de problemas de difícil solución, pero que afectan a la seguridad regional y que también nos afectan a nosotros, ¿no? En el caso concreto de España, la perspectiva de por qué el Sahel es una prioridad en cuanto a la seguridad va muy relacionado con el tema de la universalización de las comunicaciones y la globalización, ¿no? Antes, en épocas pasadas, pues teníamos una especie de cinturón de seguridad al sur del Mediterráneo, con una serie de países más o menos estables que actuaban como barrera de contención, ¿no? Me estoy refiriendo a países como Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera, ¿no? Incluso Libia en la época de Gaddafi, ¿no? Por tanto, esos problemas que ebullían en el Sahel, pues se contenían dentro de esta región porque la zona del Magreb, la zona del norte de África, actuaba como muralla protectora. Puede decirse que de alguna manera habíamos transferido esta responsabilidad a estos países que hacían la labor de contención en vez de hacerlas nosotros mismos. Ahora con la globalización eso ya no es tan fácil, ¿no? En primer lugar porque se han abierto algunos agujeros en la barrera protectora en el sur, en la zona del Mediterráneo central, fundamentalmente en Libia, y por otra parte porque la globalización también favorece los flujos migratorios, ¿no? Cuando las sociedades africanas ven la prosperidad europea, pues actúan como un incentivo para intentar alcanzarla al precio que sea, ¿no? Y por tanto, la globalización es un factor, un potenciador de los problemas de seguridad en la región del Sahel, ¿no?
Entonces, de los diversos problemas de seguridad regionales, donde, así desde la óptica más de defensa, destaca el yihadismo, sin embargo, para España, el principal problema sería, por lo tanto, esos flujos migratorios no regulados o incluso instrumentalizados como una herramienta, ¿no?, de estrategias híbridas por algunos países también de África, ¿no?, Sí. para obtener No, ciertas ganancias políticas o, bueno, ejercer cierta coerción. Y por lo tanto sería más bien la inmigración el principal problema, más allá de luego de problemas in situ que pueden afectar a la estabilidad regional y a su vez esto indirectamente también podría afectar y además con consecuencias de gran calado a España y el resto de Europa del Sur. sí, efectivamente, y lo has dicho perfectamente, ¿no? El gran problema es si quisiéramos decir, bueno, con cuál de ellos, de todos estos problemas del Sahel, unos estructurales y otros coyunturales, con cuál te quedas como la gran preocupación para la seguridad de países como España, ¿no? Pues sería fundamentalmente la migración, ¿no? El hecho migratorio y sobre todo las perspectivas de futuro, ¿no? Si no estabilizamos el Sahel, los movimientos migratorios se acrecentarán, ¿no? Y lo que hemos visto en el pasado, y a veces con consecuencias trágicas, y ahí tenemos los sucesos en Ceuta hace unas semanas, ¿no? Pues se multiplicarán en el futuro, pero de una manera mucho más elevada, ¿no? El tema del yihadismo también hemos aprendido en las últimas décadas, ¿no? Y vemos que el yihadismo eh, obedece a una especie de movimiento ondulante, ¿no? Los movimientos yihadistas prosperan cuando ocurren algunos fenómenos geopolíticos que alteran la estabilidad de un país o de una región. Es decir, lo vimos en Oriente Medio, si no hubiera habido, pues no sé, guerra de Irak, posiblemente no hubiera aparecido pues Al-Qaeda en Oriente Medio o el ISIS, etcétera, ¿no? Si no hubiera habido Libia, pues no habrían aparecido pues, los movimientos yihadistas en este país y posiblemente tampoco hubiera habido el problema del yihadismo en países como Mali, que está muy conectado con Libia, ¿no? Es decir, cuando hay problemas, alteraciones geopolíticas, los movimientos yihadistas crecen y prosperan, ¿no? En momentos de estabilidad o en periodos de estabilidad, estos decrecen, ¿no? Pues, por ejemplo, en Argelia, después de la década terrible de lucha contra el yihadismo, pues el Estado argelino pudo mejorar los niveles de prosperidad y de seguridad de su población y los movimientos yihadistas decayeron, ¿no? Y lo mismo ocurrió en Marruecos, pues después de los atentados de Casablanca del 2003, a través de políticas de Estado, estos movimientos se han atemperado, ¿no? Y, por tanto, pensamos que con un tratamiento adecuado de los problemas estructurales del Sahel, quitándole, como decía Mao Zedong, el agua al pez, pues los movimientos yihadistas no es que desaparezcan, porque siempre estarán ahí, ¿no? Pero no adquirirán un nivel de peligrosidad preocupante, ¿no? Y luego el segundo fenómeno, la segunda lección que hemos aprendido también en los últimos tiempos, es que al yihadismo se le puede derrotar, ¿no? Hubo un momento, hasta el 2015, que pensábamos que en la zona de Oriente Medio el yihadismo era imbatible, ¿no? Y que había una especie de ley histórica y que hacía irreversible la permanencia de los movimientos yihadistas en los territorios que ocupaban en Siria o en Irak, ¿no? Sin embargo, bastó una coalición internacional y un número de tropas limitadas y adecuada esfuerzo militar para prácticamente acabar con ellos, ¿no? No han desaparecido y siguen estando ahí resilientes y residuales esperando su próxima oportunidad, ¿no? En el Sahel pasó igual, ¿no? La intervención francesa supuso un balapalo enorme a unos yihadistas que creían que iban a tomar Bamako y convertir Mali en una especie de nuevo Afganistán, ¿no? Han pasado desde entonces 9 años, ¿no? Y estos movimientos se han ido recuperando, ¿no? Pero más por los errores cometidos en cuanto a la estabilización de la región que por los propios aciertos de los yihadistas, ¿no? Y por tanto, con un tratamiento adecuado y con unas medidas adecuadas y con unas políticas adecuadas, se podría hacer que estos movimientos yihadistas, por lo menos, no supongan una amenaza, y cuando amenaza me refiero a amenaza vital para los intereses de seguridad de los países de la región, pero sobre todo para los nuestros, ¿no? En el ámbito europeo y en el ámbito atlántico se tiende un poco
o se entiende un poco así, ¿no? La OTAN no considera el Sahel una área prioritaria de intervención, ¿no? Así como Rusia sí se ve como una amenaza vital para los intereses de seguridad euroatlánticos, el Sahel se ve como un área de preocupación, un territorio a vigilar, un centro del yihadismo internacional, etcétera, pero no como una preocupación vital para la seguridad y para la supervivencia de los Estados miembros de la Alianza, ¿no? Y en esa gestión de los desafíos regionales, ¿en qué medida las misiones militares internacionales, que ha habido varias y todavía siguen en activo, por ejemplo la de EUTM Mali, que es una misión de la Unión Europea en la que participa España y que en varias ocasiones España ha estado al mando de esa misión, ¿en qué medida esas misiones internacionales han supuesto una mejora real? Porque luego viendo, por ejemplo, la evolución de los acontecimientos en el propio Mali y cómo se ha deteriorado su relación con Francia, Sí. ¿realmente suponen una diferencia este tipo de misiones o son de tal calado esos desafíos que la intervención europea, pues, al final no es del todo relevante? Sí, bueno, aquí, Javier, habría que distinguir dos niveles, ¿no? Al menos dos niveles, incluso podrían ser tres, ¿no? El primer nivel sería el bilateral, ¿no? Que es la presencia francesa, ¿no? Estos países han entrado tradicionalmente de lo que se conoce como el Francafrique, ¿no? La África francesa, y lo han considerado siempre los franceses una especie de patio trasero, ¿no? Una zona de preferencia estratégica para Francia, ¿no? Y por tanto ellos han tenido sus propios intereses en la región, ¿no? Y en los cuales en una parte importante han coincidido con los del resto de sus socios aliados, pero en otra parte han sido puramente nacionales, ¿no? Y esto ha perjudicado seriamente a la estabilidad, ¿no? No cabe duda que la intervención francesa en el año 2013 supuso un revulsivo muy importante a las pretensiones de los grupos yihadistas derivados de Al-Qaeda, que se habían hecho muy fuertes en el Sahel desde el 2007 y procedían de los viejos salafistas argelinos. Pues los franceses fueron capaces de neutralizarlos y expulsarlos del centro de Mali hacia las montañas del Infogás, arriba en el norte de Mali, en las fronteras pues con Níger, Libia, etcétera. Pero ese es el ámbito bilateral, ¿no? Los franceses pretendieron establecer a través de una serie de fuertes, una política muy colonial, ¿no? De fuertes desde Mauritania hasta Chad, pues una especie de cortina de seguridad entre el norte y el sur del Sahel, ¿no? Pero claro, una cosa es la estrategia y la voluntad política, y otra cosa son los medios que están dispuestos a establecer, ¿no? Al final, Francia nunca desplegó en un territorio inmenso más de 5.000 soldados, ¿no? Y eso es imposible, con eso impermeabilizar el Sahel, ¿no? Y además tuvieron algunos problemas en cuanto a la comunicación pública y a transmitir a la población las bondades de su intervención, de tal forma que amplios sectores de la población en países como Mali, pero también Burkina Faso y en menor medida Níger e incluso Chad, pues lo asociaron a una especie de movimiento neocolonial francés, ¿no? Una defensa de los intereses franceses por encima de los intereses regionales que se centraban fundamentalmente en combatir a los grupos terroristas, ¿no? Y eso ha contaminado también a las misiones europeas, ¿no? Las misiones europeas son un experimento interesante, ¿no? Es una especie de poder blando de Europa, de tratar de fortalecer los elementos estructurales de la seguridad de los estados sin tomar una parte activa en las operaciones contra la insurgencia o contra terroristas, ¿no? Y esto se empezó a probar en el año 2010, primero en Somalia, después se extendió en el 2013 a Mali, en 2016 a Centroáfrica y finalmente el año pasado, vista la bondad de este tipo de operaciones, pues ha abierto una nueva operación de entrenamiento en Mozambique, ¿no? Luego, no está muy descontenta la Unión Europea en cuanto al propósito o a la finalidad de estas misiones, ¿no? Y además estas misiones tienen una cierta credibilidad y una cierta legitimidad, ¿no? Tienen mandatos claros de Naciones Unidas, procede de una organización que no está contaminada como la Unión Europea, que da mucha asistencia humanitaria, mucha ayuda al desarrollo, ¿no? No están comprometidas en acciones violentas contra las fuerzas terroristas, etcétera, y por tanto es una forma amable de combatir el problema del terrorismo sin comprometerse demasiado en su erradicación, ¿no?
Ahora, esa es la parte o el lado positivo, ¿no? Luego tienen otro lado negativo, ¿no? Que es casi estructural, ¿no? En primer lugar, estas misiones se han colocado en lugares que no son los lugares de operaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mali, la misión europea, la misión de entrenamiento, está situada en Culicoro, ¿no? Muy lejos del teatro de operaciones, ¿no? Y por tanto hay poco contacto con la realidad del terreno, ¿no? Luego son misiones que si quieres que sean operativas hay que hacer algo más que entrenar. No se trata solamente de entrenar reclutas, hay que llevarlos también o dirigirlos al combate, ¿no? Y hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre el entrenamiento que se ha hecho con los reclutas en Mali o en otros países y, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día en Ucrania, ¿no? En Ucrania no solamente se les entrena, sino que se les entrega armas, ¿no? Y medios y capacidades, etcétera, ¿no? En Mali no se ha hecho eso, ¿no? No ha habido ningún tipo de entrega de armas, ni letales ni no letales, y tampoco ha habido ningún tipo de financiación hacia las tropas que se estaban entrenando, ¿no? Y eso es un problema añadido, ¿no? Tampoco ha habido un seguimiento después de los entrenamientos. Se entrenan a los soldados van con sus mandos hacia las zonas de operaciones, pero la misión no tiene una información de cuál es el desempeño operativo de estos soldados y tampoco tiene una información sobre su comportamiento, digamos, ético o su comportamiento en combate, fundamentalmente con respecto a las poblaciones civiles, ¿no? Y entonces llegan informes de las ciertos o contaminados sobre las atrocidades de las Fuerzas Armadas malienses contra su propia población civil y eso resta credibilidad a las personas y a la propia misión, ¿no? Y luego hay una labor fundamental, y con eso termino, ¿no? O un aspecto fundamental, ¿no? Que es el tema de la elevada rotación del personal de la misión y lo que se llama en términos, sobre todo en la OTAN, menos en la Unión Europea, de conciencia situacional, ¿no? Es decir, el entendimiento por parte de los entrenadores de qué es lo que están haciendo allí y con qué finalidad, ¿no? Muchos de los entrenadores, pues directamente no conocen la realidad de África, nunca han estado allí, ¿no? No hablan las lenguas nativas y la mayoría, o un número muy elevado, ni siquiera habla francés, ¿no? Y además están por un periodo entre 4 y 6 meses. Es muy difícil comprometerse con la realidad del terreno y la realidad del problema en esas condiciones, ¿no? Hasta el punto de que se cae en el peligro de adoptar una posición un tanto arrogante de cierto paternalismo europeo que es mal percibido por los locales, ¿no? Y todo eso redunda en decremento de la misión, ¿no? Y luego también, y añado una pincelada adicional, hay que trasladar no solo toda culpa de la misión, ¿no? También de las autoridades regionales, ¿no? Visto el comportamiento operativo, el desempeño operativo de las fuerzas malienses sobre el terreno, es muy fácil por parte de sus autoridades políticas trasladar la responsabilidad de la falta de eficacia de sus tropas en el combate al entrenamiento, ¿no? Y culpar a los europeos que están entrenando que han entrenado a sus soldados de un entrenamiento deficiente más que de los problemas estructurales de las propias fuerzas armadas malienses y de su propia corrupción endémica, ¿no? Luego hay una serie de causas, y podríamos enumerar unas cuantas más, pero fundamentalmente estas que limitan el alcance de la misión, ¿no? Pues has dado unas claves interesantísimas. O sea, muchas gracias porque es información que hace pensar. Creo que es bastante elocuente, ¿no? Lo que acabas de comentarnos. Una pregunta muy concreta. La retirada francesa de Mali, una de las consecuencias que tiene es que también se priva, sobre todo a las fuerzas europeas que están allí desplegadas, de apoyo aéreo cercano que prestaba la Fuerza Aérea Francesa desplegada en la región y que es una ventaja pues sustantiva en caso de que hubiera pues un ataque por ejemplo, a una instalación donde haya fuerzas europeas. ¿En qué medida se puede ver afectada, por ejemplo, la seguridad de EUTM Mali al respecto? ¿Están cerca de los focos de conflicto? ¿Están en retaguardia?
tiene Bueno, capacidad para autodefenderse si hubiera un ataque sustancial, o sea, hablamos de cientos o incluso miles de efectivos, porque el número de yihadistas ha ido creciendo en la zona. sí, Javier, no, has tocado un punto que es muy importante, ¿no? Que es sobre el futuro de la misión, ¿no? Ahora, la misión desde hace un par de meses, desde abril de este año, está congelada, ¿no? Porque, en fin, por la situación de inseguridad, pero fundamentalmente por dos factores adicionales, ¿no? Por uno es la presencia de los mercenarios rusos de la compañía Wagner, que han cambiado todo el panorama de seguridad de la zona, ¿no? No se pueden entrenar tropas o soldados que luego van a estar a las órdenes de mercenarios rusos, ¿no? Eso es inaceptable desde la perspectiva europea, y menos en estas circunstancias en las que estamos en una situación de confrontación y de hostilidad muy evidente con Rusia, ¿no? Nosotros no entrenamos soldados para que luego los rusos los utilicen, ¿no? Y luego está el tema de los derechos humanos y del comportamiento sobre el terreno, ¿no? Las matanzas brutales que ha habido en los últimos tiempos, pues en las cuales han visto involucrados los mercenarios Wagner, y que muchos de ellas han coincidido en el tiempo con las matanzas también que ha habido en Ucrania, que sí han tenido repercusión pública, pero no así ha ocurrido con las matanzas que en Mali. Pues también hacen cuestionar el empleo de medios europeos que de alguna manera se puedan ver implicados o involucrados en este tipo de matanzas, ¿no? Imaginemos que sale a la luz pública y a la opinión pública, pues que parte de esos combatientes que han ocasionado matanzas tan terribles, pues han sido entrenados por europeos, ¿no? El propio alto representante de política exterior de la Unión Europea, que es el señor Borrell, decía hace unos días que el futuro de la misión de EUTM en Mali, de la misión de entrenamiento, es irse a los países vecinos, ¿no? Directamente irse a los países vecinos. Quedará un núcleo residual para asesorar a los soldados malienses en cuestiones, digamos, casi morales, como es el derecho de la guerra, porque el propio señor Borrell ha dicho que la ley también rige en tiempos de guerra y no se hace por inspiración divina, ¿no? Porque alguien tiene que enseñar y explicar a los soldados y a los combatientes qué es lo que se puede hacer de acuerdo con los estándares internacionales y con el derecho humanitario de la guerra, y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Las tropas europeas se están yendo todas, las francesas primeras y las misiones de entrenamiento igual. Se intenta potenciar la misión que queda de Naciones Unidas, que es más africana, aunque tiene algunos elementos europeos, confiando que ella pueda asumir algunas labores o alguna responsabilidad sobre la seguridad del territorio, ¿no? Y nos queda la enorme incertidumbre del comportamiento futuro de los mercenarios rusos, que entendemos que harán todo lo posible para perjudicar los intereses europeos, empezando por los de seguridad. Si nos pueden causar problemas de seguridad en el Sahel, que complementen sus operaciones en el Donbass, pues ¿por qué no van a hacerlo, no? Y ya para terminar, hace poco se ha celebrado la cumbre de la OTAN en Madrid y se ha aprobado un nuevo concepto estratégico, y España ha hecho lobby para que se preste más atención al sur. Entonces, aquí una pregunta también es, ¿en qué medida esta llamada de atención de la OTAN hacia el Sahel es algo en lo que realmente la OTAN puede contribuir? Y no es algo, pues, sí, abstracto, de nuevo, pues un lugar común, ¿no? Que se pide esa atención, pero luego, si la OTAN preguntara ya en concreto qué queréis que hagamos, ¿qué se podría responder? O sea, ¿cuál puede ser la contribución real y efectiva de la OTAN a la seguridad en el flanco sur? Sí, muy interesante también, ¿no? Bueno, ahora la preferencia de la OTAN y toda su preocupación estratégica está en el este, está en la guerra de Ucrania, ¿no? Fundamentalmente, como ha dicho su secretario general, el señor Stoltenberg, con una estrategia basada en dos pilares, ¿no? El primer pilar es que Rusia no prevalezca,
Y el segundo es que la guerra no llegue al continente europeo, ¿no? Al territorio de Alianza, ¿no? Veremos si triunfa, ¿no? Veremos, ahí están combatiendo en el Donbass y en otras zonas de Ucrania, ¿no? Y eso es quizá la principal preocupación. Y todos los focos de la OTAN ahora mismo están allí, mirando hacia allí, ¿no? Quedan algunos residuos de atención estratégica hacia el sur, ¿no? Pero muy residuales, ¿no? Y que se basarían fundamentalmente en dos aspectos, ¿no? En cuanto a las operaciones de gestión de crisis que han predominado, que han sido prioritarias para la OTAN en la década pasada, y pensemos en Afganistán o incluso en Libia en el 2011, etcétera, esas prácticamente han quedado bastante devaluadas, ¿no? Aunque sean recogidas en el concepto estratégico que se ha aprobado en Madrid como una de las tareas fundamentales de la alianza junto con la defensa colectiva, la seguridad cooperativa, sin embargo ya no tienen la importancia que tenían en el concepto estratégico anterior de 2010, ¿no? Luego, habrá poco apetencia o apetito dentro de la OTAN por operaciones de gestión de crisis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá con estas operaciones de intervención, digamos, militar en la zona del Sahel, ¿no? Tal como yo la veo, yo creo que la OTAN puede intervenir con carácter muy puntual en operaciones muy concretas contra grupos terroristas, etcétera, que entiendan que pueden cometer atentados o afectar a intereses vitales atlánticos, ¿no? Euroatlánticos, ¿no? Determinadas instalaciones de seguridad o de entrenamiento, determinados intereses económicos, determinados en fin, grupos de personas o trabajadores europeos que estén allí, etcétera, ¿no? Puede que la OTAN, que tiene mejores recursos militares, pueda hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Y luego también puede hacer otra labor importante, que es lo que se llama de seguridad cooperativa, ¿no? Que es potenciar o ayudar a los países de la zona y a sus estructuras de seguridad a mejorar sus capacidades, ¿no? Es decir, la OTAN puede proporcionar asesoramiento, puede proporcionar medios y puede incluso proporcionar financiación. Es decir, se puede ayudar a reconstruir sus estructuras de seguridad, ¿no? No se trata tanto de establecer gobiernos democráticos y países de acuerdo con los estándares europeos. Ya hemos aprendido del pasado que eso es muy complicado, ¿no? Y que te metes en temas de donde normalmente sales bastante defraudado, ¿no? Se trata tan solo de que estos países sean estables, ¿no? Por eso la OTAN saca hace unos años el concepto de proyección de estabilidad, ¿no? Que es esa idea que ha expresado tanto el secretario general de cuando estos países son estables, nosotros, los aliados, nos encontramos más seguros, ¿no? Y por ahí van a ir los tiros, en estas dos direcciones. Operaciones de gestión de crisis muy puntuales, con un carácter de muy poca fuerza, etcétera, en situaciones muy determinadas. Refuerzo, mejora de las capacidades de seguridad de los países de la región. Y luego también otro tercer pilar, que es transferencia importante, y eso habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro, de la responsabilidad de la estabilización en los grandes números, de una manera integral, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también económico, demográfico, etcétera, a la Unión Europea. La Unión Europea ha sacado recientemente, en marzo, su brújula estratégica y está pidiendo a gritos que quiere más autonomía estratégica, ¿no? Bueno, pues esta es una región perfecta para la Unión Europea para que pruebe ese elenco de capacidades que ha prometido desarrollar en los próximos años y que pueden ser muy apropiadas para conflictos relativamente poco exigentes desde el punto de vista militar, como son del Sahel, dejando la responsabilidad principal de la defensa colectiva, fundamentalmente frente a Rusia, pero quizá mañana o el día de mañana frente a China, a la Alianza Atlántica. Genial. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que ha sido interesantísimo y muy relevante y muy concentrado. O sea, que doblemente agradecidos por ser capaz de sintetizarlo todo en tan poco tiempo. O sea, ha estado muy bien esta conversación y espero también a los que nos escuchan que les haya gustado. Yo creo que sí. En cualquier caso, para los que quieran profundizar de nuevo en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es www.ii3es.es. Ahí están pues publicados muchísimos análisis, capítulos de cuadernos de estrategia, todo en abierto, sobre esta y otras cuestiones. Muchos de ellos también son pues obra de Ignacio Fuentecobo, que nos acompaña hoy.
También para quienes quieren escuchar otros capítulos del podcast, la página de Global Strategy, que es global-strategy.org. Ahí está todo el archivo de episodios y se puede escuchar en iVoox, en Spotify, en YouTube y demás. Y como siempre, pues los likes, en fin, todo lo que sea apoyos para que ganen visibilidad el podcast son muy bienvenidos. Y darte de nuevo pues las gracias, Ignacio. La verdad es que un placer. Gracias a ti, Javier. El placer es mío y, por supuesto, encantado de continuar esta conversación cuando quieras y donde quieras. Seguro, sí. Pues vamos, acepto con mucho gusto tu propuesta porque de hecho te iba a hacer ahora mismo, es decir, que si te apetece contamos contigo para siguientes episodios porque hay muchos temas que nos gusta hablar y además este episodio en concreto es que ha estado genial. Así que pues muchas gracias y seguimos. Un abrazo, Ignacio. Un abrazo, gracias, Javier.